Me dices que pulperos están desde hace... 2 siglos y medio en Galicia, ¿Tu padre empezó este negocio hace cuánto? en el año 60, ¿Tú cuántos años tenías? 52. Ok. 52 años. Y entonces resulta de que... Y mi padre, resulta que cuando los pulperos eran los monjes, o sea, los monjes, no sé quién les daba muchos pulpos. En Carballín, en Ares. No, en Ares no. En Arcos, que es un pueblo del Carballiño, una región del Carballiño. Carballiño pertenece a Orense. Entonces los dejaban, los ponían a secar como la ropa. A ellos no sé qué se los regalaban y después él los trocaban, cambiar por otras cosas del lugar. Entonces ellos los ponían a secar y luego los trocaban y luego nosotros los cocinaban. La gente del rural. Entonces empezaron a ir por el pulpo con las ferias. Quien empezaron fueron los monjes. Ellos fueron los que inventaron. Sí. ¿Y tu padre por qué se hace pulpero? A ver, mi padre era de aquí de Melide de toda la vida, nació en Melide. Y mi padre era panadero desde los 13 años. Antiguamente había que trabajar. Sí, claro. Y mi padre no quería la huerta. Mi padre la huerta, bueno, le gustaba, pero un rato. Bueno, después sí, le gustó más cuando fue más mayor. Pero de crío no le gustaba. Y él quería vender el pan. Hacía lo más antiguamente, en los pueblos así de interiores y pequeñitos, cocinaban el pan, tú lo hacías en casa, lo amasabas. No lo horneabas, lo amasabas. Fermentaba y todo eso. Y luego en unos cestos grandes, los llevabas la masa tapada con les ponías una manta o una sábana de lienzo. Para que esponjara y él. Claro, y una vez que le vedaba, que ya estaba, aquí había hornos. Y esos hornos los alquilaban por tantas hornadas de pan. Por ferrados, llamaban y ferrados de pan. Entonces mi padre prefería ir a vender, o sea, hacía el pan, cocía el pan y todo, los otros lo alquilaban, pero después tú tenías que hacer todo. Y mi padre prefería, mandaba una persona de una vecina a la huerta en sitio de él, y le pagaba el sitio de él para la casa, porque era para la casa, que era claro, él que ya estaba en la casa con mis abuelos, y él vendía el pan, y le daba, y yo así quité ganancia. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Mi padre se casó mayor. Mi padre se casó con 28 años. Ya grande, en esa época grande. Mi madre tenía 2 años menos. Entonces mi abuelo, por parte de mi padre, vivía ahí. ¿Como la mesa? Sí, ahí, en el jardín. Todo lo que es donde está el jardín es todo. Menos la última casa del fondo. La última no, la otra toda era de mi abuelo. Y mi abuelo era herrero. Y ahí tenía la casa, mi abuela daba comidas, tenía tipo ultramarinos para vender chocolate, pan, harina, bueno, todo. Y también daba comidas. En una era la casa paterna, en otro era la fragua, donde mi abuelo hacía ese balcón de enfrente, lo que la parte del entierro, ese lo hizo mi abuelo. Hizo un tío vivo. Y yo tengo una foto del tío vivo que me la mandaron. Y la enmarqué, la tengo en casa. Un tío vivo, bueno, mi abuela le reñera más que el demonio. Sí, claro. Y luego había la cuadra. Y luego toda la calle para abajo, casi toda era de mi abuelo, pero eran fincas, eran solares. Entonces, ¿de qué año estás hablando? Estoy hablando de cuando mi padre era jovencito. Pasa que mi padre, eran 7 vivos que vivieron hasta mayores, hasta los 20 y pico, eran 7 hermanos. Eran más, pero murieron de niños, bueno, todas esas cosas que había antiguamente. Luego, en 3 semanas se murieron dos hijos. Uno de meningitis galopante y otro y una que era la más mayor, Carmen, debía tener algo en la sangre. Y se fue achicando, bueno, y en 3 semanas se murieron los dos. Y mi abuela al año y medio murió. Y entonces mi padre, cuando fue para la mili, que de aquellas era a los 21 años, la mili aquí en España, cuando fue para la mili, le acababa de fallecer su mamá. Claro. Entonces después, claro, se quedó mi abuelo solo.
con los hijos. Y luego a los que se iban casando les iba a dar un trozo de casa. A la primera que se casó vivía mi abuela, entonces le dio la esquina de la parte de allá, ¿no? Y allí hizo su casa. Y luego, después se casó mi tía Mercedes, y le dio, una de o Mercedes o Salvador, y también le dio un trocito para que hiciera su casa. Y después se casó la otra también. Y luego, el último que se casó fue mi padre. El último. El último. Amadeu ya era el más mayor de todos, vivía con mi abuelo, él y la mujer, y no tenían hijos. Y ese ya vivía con mi abuelo, pasa que bueno, era buen niño, pero bebía mucho, era muy bueno. Y bueno, los ayudó mucho por la posguerra. Antiguamente aquí había que andar al extraperlo, que si no te requisaban, pero si no, no tenías para comer. Claro. Bueno, fue la época de aquí en España de la posguerra fue muy dura. difícil, Muy dura. Entonces, mi padre y mi madre, se casaron y se pusieron a vivir con mi tío, con la mujer y con mi abuelo. Ok. En la casa paterna. Y luego unos señores de Chantada, de una aldea de aquí que pertenece a Orense, los querían llevar para trabajar con ellos en la panadería. Claro, por la experiencia que tiene tu padre. Porque mi madre también era muy corpulenta, muy fuerte y era muy trabajadora, muy trabajadora. Y los querían llevar y mi abuelo dijo que no. Dijo, divido la casa en dos y pones ahí lo que quieras. ¿Qué pasaba? Que mi tía Beatriz, la primera que se casó, daba comidas. Y la otra también daba comidas. Entonces mi padre no quería hacerles competencia en otro tipo, en la misma comida. Entonces puso el punto. Y no sabía cocinarlo ni nada. Pero ¡No sabía! Pero como era muy buen cocinero, siempre se le dio muy bien la cocina. Y aprendió y luego enseñó a mi madre. ¿Cuántos años entonces aquí él? Y desde el año 60. 60. ¿Y tú cuántos aquí? Toda la vida, desde niña, pero yo tengo 52. Muchas gracias, Mercedes. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias.